Es profesor titular de la materia Derecho del Trabajo 1 de esta universidad. Gracias, Mariela. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Sí, a todas y a todos. Y yo feliz porque estoy compartiendo una mesa, más allá de la amistad que nos atraviesa, que nos une, nos atraviesan grandes compromisos que han sido expuestos en esta mesa. Y quiero especialmente agradecer a la carrera, a la directora, que facilita promueve estas actividades, y por supuesto a la decana, ¿sí?, que está llevando adelante una gestión muy comprometida y que se vincula con estos temas. Así que bueno, el agradecimiento también a ellos. Cuando uno queda para el último lugar, bueno, se han dicho muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué puedo decir? Yo quiero agradecer, por ejemplo, la generosidad de Viviana, que me citó en un fallo, y lo hace con la humildad de los grandes, porque si hay alguien que es precursor en materia de discriminación es Viviana, así que muchas gracias. Ahora, Gustavo, que estaba acá, ¿sí?, dijo hace un rato, cuando empezábamos este encuentro, que la importancia de la justicia, ¿no?, que decretó la nulidad del DNU 70/23. Sí, pero la importancia de la justicia del trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque esta cuestión está en la Corte. Y yo no sé cómo va a resolver la Corte. Por lo tanto, más allá de una resolución judicial que declara la nulidad, el decreto 70/23 sigue siendo un acto válido. Está. Vamos a ver qué dice la Corte cuando se pronuncie. Ahora, yo no estoy para nada de acuerdo con el decreto, lo aclaro, pero creo que la Corte ya se tendría que haber pronunciado, porque estamos hablando de un acto de política pública de un Estado, ¿sí? Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero es un acto central de la política pública de un Estado. ¿Por qué no se pidió a la Corte? Porque no es independiente, depende del Poder Ejecutivo y de las instrucciones que reciba el Poder Ejecutivo. Por eso, no sé, me dirán, bueno, yo soy independiente y digo lo que pienso. ¿Sí? Y que el día de mañana no es el primer juicio político que me van a hacer, y bueno, será otro más que tenga mérito. Por lo menos que tenga mérito. Porque si no se pronunció por la falta de independencia del Poder Judicial. Y yo creo que hay que decirlo. Y digo esto porque entonces no es que estamos analizando un proyecto de ley, sino que tenemos un proyecto de ley acotado en nuestra materia, tenemos un proyecto de ley un poco más amplio, el del diputado Loredo, que es más amplio, no sé, y tenemos el decreto que todavía está ahí. Yo creo, por ejemplo, estoy equivocado, pero bueno, tengo la libertad para decirlo, ¿sí?, que a lo mejor el Senado da quórum y lo aprueba con modificaciones y vuelve a diputados y el diputado lo aprueba. Lo que pasa es que ese es el pacto que hay, con lo cual tampoco todavía sabemos cuál es la ley que se va a aprobar. Por eso digo que yo voy a apartarme un poquito de la ley, la puntualidad de la ley, del proyecto de ley, y voy a hablar un poquito de la ley, del otro proyecto que es un poquito más amplio, y de la ley base, del decreto de DNU, porque todo está dando vueltas por ahí, todavía no hay nada definido. Ahora, lo que sí quiero señalar, que la ley no es válida únicamente porque provenga de los órganos autorizados para dictar la ley. Es decir, no es únicamente, no digo que no sea válida, digo, no es únicamente válida porque la dictó el Poder Legislativo, sino que es válida en la medida que responda a la Constitución Nacional. Si no responde a la Constitución Nacional, no es válida. Y aquí Gustavo, Natalia, Viviana han explicado con suficiencia
¿Por qué se aparta de la Constitución Nacional? Y ustedes dirán, pero ¿van a decir todos lo mismo? ¿Ninguno va a hablar a favor? No, vamos a decir todos lo mismo, ¿sí? Vamos a decir todo lo mismo, porque si se aparta de la Constitución, es inconstitucional. Entonces nosotros como profesores de esta casa, en una reunión, ¿sí?, de profesores y docentes, tenemos que ser respetuosos de la Constitución Nacional. Y entonces no podemos decir, como lo podrán hacer otras personas, que ustedes lo mirán en la televisión, sí, pero esto es muy importante porque vamos a generar empleo, pero se adecúa a la Constitución Nacional. Entonces, si no se adecúa a la Constitución Nacional... ¿Se generará realmente empleo? Ahora, ya lo explicaron eso, digo, yo estoy hablando de la Constitución. Si no se adecúa a la Constitución Nacional, no podemos aceptar, ¿sí?, esta reforma. ¿Va a generar empleo? Miren, la OIT tiene un informe donde dice que hubo 64 países que hicieron un proyecto de reforma y en ninguno generó empleo. De los 64, no en uno, a ver, algún país que no conoce, no. En los 64 países no se generó empleo. ¿Por qué va a generarlo acá? Lo explicó Viviana. Lo único que persigue esta ley, o lo dijo Natalia, hablaba de esclavitud, es tener esclavos, es tener personas sin derechos. Porque si yo te... Sí, te escucho. Promulga también, para mí entender, el trabajo precarizado y el no... Y como no hay una sanción a no registrar, ya vivimos en un país que no les gusta registrar a los trabajadores. Están fomentando la no registración laboral. Exactamente, lo dijiste muy bien, mucho mejor que lo que puedo explicar yo. ¿Sí? Y lo dijo Viviana, lo dijo Natalia, si yo saco las multas de la ley de empleo, ¿qué es lo que estoy buscando? Trabajadores precarizados. Sí, tal cual. Porque si hoy el nivel de desempleo o subempleo ronda el 50% con las multas, si saco las multas, va a ser, no te digo el 100, pero piensen ustedes qué porcentaje si yo no voy a tener que pagar sanciones. Ustedes van a decir, pero tiene que pagar sanciones, ¿esto cómo afecta el desarrollo de una empresa? Y bueno, si no cumplís la norma, yo puedo ir como Santiago del Estero, ¿no? La calle, yo puedo pasar hoy a 180. Tengo la libertad de pasar a 180, pero bueno, me van a hacer la multa y voy a tener que pagar muy caro. Y cuando tenga 10 infracciones me van a sacar el registro. Bueno, si yo cometo infracciones me va a salir caro. Ser incumplidor, violar la ley, es caro. Esto lo hemos explicado en los cursos, en nuestros cursos, cuando siempre le decimos, porque muchos de ustedes van a estar en el área de recursos humanos de las empresas, siempre le decimos, asesoren bien a sus clientes, asesoren bien a las empresas, porque la empresa que no cumpla con la ley va a ser sancionada. No es que nosotros los jueces sancionamos a todas las empresas y los juicios los ganan todos los trabajadores, no. Pero si vos tenés un trabajador no registrado, ese partido de fútbol lo empezás perdiendo. Lo tenés que dar vuelta. Y no lo vas a poner porque el bueno se guarda esa carretera. Y buenas leyes, que protegen. Por ejemplo, lo dijo recién Natalia, el artículo 75.19, la cláusula de progreso. Pero todos nos quedamos con la cláusula de progreso, pero anótenlo, 75.19 de la Constitución. Dice algo más a continuación, dice con justicia social. Es decir, vos no podés hacer el desarrollo económico de cualquier manera, la libertad, no, con justicia social. Si para el gobierno la justicia social es una basura, vamos mal. ¿Sí? Pero nos confundimos nosotros, nos equivocamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con la ley y con la Constitución. Pero bueno, yo voy a hablar de un tema más específico que tiene que ver con la protesta, la huelga y la criminalización de la protesta que está en estas normas que yo les dije al comienzo, en el proyecto ampliado, en el DNU 7023, que todavía no sabemos cómo se va a resolver. A lo largo de la historia, la protesta ha sido un instrumento esencial para el progreso de los pueblos. Nosotros acabamos de festejar o celebrar el 25 de mayo. ¿Sí? El 25 de mayo los vecinos se reunieron en el Cabildo
para protestar y para pedirle que ese representante del rey de España, del reino de España, se vaya. ¿Sí? Querían progresar, queríamos ser independientes. Si estuviésemos bien, estarían todos presos. ¿No? Estarían todos presos, porque fueron a protestar y cruzaron y cortaron la calle, ¿no? Estarían todos presos. Yo no sé si alguno, porque yo cuando era joven lo hice, digo que tenía 18 años, fui en peregrinación a Luján. ¿Alguno fue en peregrinación a Luján? ¿Vos fuiste? Bueno, estarías presa porque cortaste 60 kilómetros de ruta, no una calle, 60 kilómetros de la ruta. Estarías presa. Pero no estás presa. Ahora, si sos un trabajador que corta la calle, sí vas a ir preso. Esto es lo que decían recién. ¿Por qué? Y lo decía también Natalia. Porque esta reforma lo que busca es disciplinar a la clase trabajadora, romper la fortaleza sindical y combatir a la clase obrera. Porque para estos gobiernos, para estas políticas, todo lo que tenga que ver con trabajadores, sindicatos, conspiran con el crecimiento para unos pocos. Porque lo que han hecho los sindicatos a través de su lucha histórica es conseguir derechos para que todos nosotros que somos los trabajadores podamos sentarnos también a la mesa y no estar excluidos de la mesa. Lo acaba de decir la justicia penal, le dice al gobierno, distribuyan los alimentos. Y el gobierno apela. ¿No me daría vergüenza apelar esta resolución? ¿Pero qué dice? El Poder Judicial no puede meterse con un acto que es de política pública de un Estado. Sí, es cierto. Los jueces no podemos meternos contra lo que imagina un Estado en su política pública, pero lo que sí podemos medir o intervenir es las consecuencias que eso produce. Entonces, si la consecuencia de tu decisión es que esos alimentos no lleguen a las personas, la justicia debe intervenir, porque tiene que amparar derechos humanos fundamentales, como decía antes. Entonces, digo, podrán invocarse estos elementos económicos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que respetar un orden establecido por la Constitución y por los tratados internacionales. Y hablo de los tratados internacionales. Y digo, ustedes saben, porque lo hemos explicado en nuestros cursos, que están incorporados a la Constitución Nacional, algunos. Y esos algunos forman parte de la Constitución, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Eso, los que están enumerados. Por ejemplo, la Convención Americana. Como la Convención Americana está enumerada y por lo tanto tiene jerarquía constitucional, dentro de los artículos de la Convención Americana está la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto, si ese tratado es obligatorio para nosotros porque forma parte de la Constitución, lo que está dentro del tratado también es obligatorio, y por lo tanto también es obligatorio respetar lo que digan estos organismos internacionales. Esto es pacífico, lo aceptan todos, pero no es pacífico. Tiene que ver también con una concepción más garantista del Poder Judicial. ¿Sí? Aquel poder Judicial que es más garantista va a aceptar que un tratado internacional deba ser aplicado. Aquel gobierno que no sea garantista va a decir, no, yo no respeto lo que digan estos tratados. Esta discusión está presente. Pero bueno, volvamos a las bases, no a esta ley bases, volvamos a las bases de nuestra materia. La base de nuestra materia es la Constitución, los tratados y lo que los tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque surgen un par de principios, ¿sí?, de la aplicación de los tratados. ¿Cuáles son estos principios? En primer lugar, si ratificamos un tratado, lo tenemos que respetar. Segundo, lo tenemos que incorporar a nuestra legislación. Tercero y muy importante, el Estado no puede invocar una norma interna, una ley nuestra, para dejar de aplicar el tratado. En cuarto lugar, si la norma interna contradice el tratado,
tiene que corregir la norma interna y adecuarla al tratado, dictar una nueva norma que se adecue al tratado. Y en quinto lugar, no solamente, lo dijo Gustavo, no solamente tiene que incorporar el tratado, sino también incorporar la interpretación que de los alcances de ese tratado hayan hecho los organismos internacionales de interpretación de los tratados. Esto parece un trabalenguas, ¿sí? Pero es así. No solamente el tratado, sino lo que del tratado dicen los organismos internacionales que lo interpretan. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos dos organismos, la Corte Interamericana especialmente, tienen dos vías principales para hablar. O lo hacen a través de sentencias, en un caso particular, ¿sí? O lo hacen a través de lo que son las opiniones consultivas. Corte Interamericana, ¿cómo debemos entender esto? ¿Quién es el titular del derecho de huelga? ¿El sindicato o los trabajadores? Y la Corte Interamericana, a través de la opinión consultiva, lo interpreta y te dice, no, son tanto los trabajadores como los sindicatos. Por ejemplo. Y entonces tiene la misma fuerza, ¿sí? O debería tener la misma fuerza que en una sentencia. Entonces yo quiero, por razón de tiempo, mencionar 4 cuestiones que están en todas estas normas que estamos realizando, que tienen que ver con la protesta, ¿sí? La huelga y la criminalización de la protesta y la criminalización de la huelga. En primer lugar, el Comité de Libertad Sindical, esto que funciona dentro de la OIT, porque yo me faltó decir algo. Hay tratados que están en la Constitución y tienen la misma jerarquía constitucional. ¿Y qué pasa con el resto de los tratados internacionales que no están en la Constitución? Bueno, no tienen la misma jerarquía, pero están por encima de las leyes. Con lo cual, si yo tengo que hacer un cotejo entre una ley nacional y el tratado, no el que está en la Constitución, ¿cuál prevalece? El tratado, porque está por encima de las leyes. ¿Y qué dice el Comité de Libertad Sindical? Dice que estas intervenciones del Estado, cuando se meten en el interior del funcionamiento de los sindicatos, viola un principio que ustedes han visto en Derecho 2, o que vas a ver en Derecho 2, que tiene que ver con la pureza sindical. Es decir, al sindicato dale libertad, dale independencia, dale autonomía, no te metas. Vos, Estado, no podés entrar. Vos, empresario, no podés entrar adentro del sindicato. El sindicato es para defender a los trabajadores. No te metas. Principio de pureza sindical. Entonces, el Comité de Libertad Sindical ha dicho, no es posible que un Estado se intervenga a regular el funcionamiento de los sindicatos. Y ha dicho algo más. El derecho de huelga es corolario del derecho de sindicalización. Es decir, el sindicato necesita, ¿sí?, de la huelga para poder llevar adelante las medidas de acción directa. ¿Y por qué dice esto el Comité de Libertad Sindical? Lo dice porque hoy se está discutiendo, y se va a discutir dentro de 2 semanas en la OIT, si la huelga está comprendida o no está comprendida en los convenios 87 y 98 de la OIT. ¿Y por qué? Porque el sector empresario está sosteniendo que la huelga no es un derecho que se derive de los convenios de la OIT. Y esta es una discusión muy importante, ¿sí? Si la huelga está o no está en esos convenios. Ahora, en nuestra Constitución, que por ahora rige, el artículo 14 bis, que por ahora rige, consagra el derecho de huelga y no dice nada más, punto. No dice el derecho de huelga, pero deberá ser ejercido en la siguiente... No, derecho de huelga. Es decir, es un derecho operativo, no necesita de ninguna norma que lo reglamente. Es el derecho de huelga. ¿Por qué digo esto de que es un derecho operativo? Porque uno de los proyectos que están dando vueltas ahí plantea, creo que lo dijiste vos, Viviana, una ampliación de los servicios esenciales. Ya los servicios esenciales no son aquellos 5 que estaban previstos en la normativa y en los convenios internacionales. Ahora todo es servicio esencial.
por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, aquel que importa productos, ¿sí?, manufactureros, de manufactura, ese hecho, esa actividad comercial de importar productos ya es un servicio esencial. Porque tiene que importar, tiene que entrar al país productos para que las máquinas puedan funcionar. Entonces, ya es un servicio esencial. Y entonces incorpora dos figuras. Una, la de los servicios esenciales estratégicos, y otra, la de importancia trascendental. ¿Sí? Y todo es servicio esencial. ¿Y qué ocurre en estos casos? ¿Qué pasaba hasta ahora? Hasta ahora, si era un servicio esencial, debía asegurarse una guardia mínima para que se puedan cumplir aquellas cuestiones o necesidades muy urgentes que no se podían suspender. Guardia mínima. ¿Qué dice este decreto de NEU? Dice que esta guardia mínima tiene que representar entre el 50 y el 75% de los trabajadores. Con lo cual, si tiene que representar entre el 50 y el 75% de los trabajadores, fracasó la huelga. ¿Sí? No hay huelga. Y entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana sobre estas cuestiones? Porque, a ver, no es que acá tenemos un genio que está inventando estas cosas. Ya están inventadas, están discutidas, fracasaron, se rechazaron, pero alguno la escuchó y la trae como algo novedoso. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Opinión consultiva 27/21 que ha sido citada a lo largo de esta reunión. Dice que por servicios esenciales debe entenderse el sentido estricto del término. Es decir, un criterio muy restrictivo, que conlleven una amenaza evidente o inminente a la vida, a la seguridad, a la salud y a la libertad de las personas. En la medida que esto no suceda, no podemos considerar una actividad como servicio esencial. Y dice, los servicios mínimos, de esta opinión consultiva, deben limitarse a las operaciones necesarias para satisfacer necesidades básicas. Con lo cual esto de un caudal de 50 al 75% de los trabajadores excede esto. Y dice, no puede convertir a la huelga en un hecho inoperante. Y la Corte, en el caso de ex trabajadores del organismo judicial bajo Guatemala, la Corte Interamericana, que es un fallo del año 2021, dijo que las altas tasas de participación en servicios esenciales vuelve imposible el ejercicio del derecho de huelga. Con lo cual, la Corte Interamericana no convalidó esta posibilidad de que en servicios esenciales se recluten, se convoquen altas tasas de ocupación. Luego, tenemos la provincia de Jujuy, segunda cuestión. La provincia de Jujuy reforma la Constitución provincial. Y en esta reforma constitucional prohíbe directamente los cortes de calle, los cortes de ruta, como toda perturbación de derechos a la libre circulación de las personas. Y esto acompañado a su vez por una regulación antipiquete. Para esto se invoca una figura que no es laboral, sino que es del derecho penal, el artículo 194 del Código Penal. El artículo 194 habla del que impidiere, estorbare o entorpeciere el transporte. Muy bien, pero agrega algo más. Y ténganlo en cuenta esto que les voy a decir. Este tipo penal, para ser un delito, requiere de que se genere un peligro común. Ténganlo en cuenta ustedes que el artículo 194 del Código Penal dice, es delito si genera un peligro común. Y la doctrina, por ejemplo, Zaffaroni, ha dicho que un corte de ruta no es un delito si hay vías alternativas. Por ejemplo, si está cortada porque bajamos a dar la clase a Santiago del Estero, bueno, agarrala de abajo. ¿Sí? No hay corte de calle, vos podés ir por la calle paralela. Esto lo dice Zaffaroni. Zaffaroni, que además fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo está diciendo cualquiera. ¿Por qué digo esto? Porque en una resolución, ni siquiera el decreto, ni siquiera el proyecto de ley, sino una resolución
del Ministerio de Seguridad, que es la 943, no solamente habilita a las fuerzas policiales a impedir cortes totales y parciales, sino que dice, aunque no haya situaciones de peligro común y aunque haya vías alternativas para resolver el conflicto. Es decir, leyeron la mejor doctrina y aplican la peor doctrina. Por lo cual, una mera resolución que no es ley, que no es constitución, que no es tratado internacional, que no es ley, es una resolución que la podría dictar yo en este momento, ¿sí? Una resolución está derogando nada más y nada menos que el Código Penal. ¿Sí? Ahora, ustedes van a decir, pero acá hay un conflicto entre dos derechos, el derecho de protesta y el derecho de circular. Es cierto. Pero estamos en un conflicto colectivo, un conflicto social, con un conflicto individual. Y esto la Corte Interamericana ya también, y más, nuestra propia Corte, en Berkais, por ejemplo, dijo. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? La Corte Interamericana lo dice en otra opinión consultiva, que es la número 18 del 2003, y dice, cada vez que entre un conflicto, un derecho del capital, libertad de transitar, con un derecho social, va a prevalecer el derecho social. ¿Por qué? Porque ahí está en juego la vida de las personas. Entonces, en este cotejo de conflictos, a la luz de la doctrina internacional, prevalece el conflicto, la cuestión social. Esto lo dijo también nuestra Corte. Ahora, fíjense ustedes, volvemos a esta resolución. Esta resolución reprime ¿a quién? Supongamos que es válida la resolución. ¿A quién? A los autores, bueno, a los cómplices, bueno, pero a los instigadores también. ¿Qué es un instigador? Si yo, por ejemplo, soy un activista, ¿sí? No soy el delegado que declaré la huelga, sino que soy el activista que digo, compañeros, vamos a la huelga, yo estoy cometiendo un delito, porque estoy instigando, ¿sí?, a ir a la huelga. Y entonces, esto viola también otra opinión consultiva de la Corte Interamericana, que es la ya mencionada 27/21, que dice los deberes del Estado en estas cuestiones. Y fíjense ustedes cuáles son los deberes del Estado. Yo te las leo porque son normas y estoy viejo. El deber de es decir, el Estado debe abstenerse de aplicar sanciones por participar en la huelga. Los Estados tienen que garantizar el ejercicio del derecho de huelga. Los Estados deben garantizar que no se penalice el ejercicio del derecho de huelga. Y dice algo más. Los Estados deben suprimir aquellas normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Suprimir las figuras penales. Es decir, suprimir el 194 o suprimir estas normas que acuden a la vía del derecho penal. Lo dice la Corte Interamericana, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Corte Interamericana. Y termino, creo que termino, con otro proyecto. Ya lo mencionó Viviana, pero quiero hablar de esto. La justa causa de despido. ¿Sí? La ley considera que es justa causa de despido cuando se afecte la libertad de trabajo de quienes, de que no adhieren a la huelga. Bueno, vamos a ver, se impida total o parcialmente el ingreso o se ocasionen daños. Leído así, parece bien. Ahora, veamos esto. Se afecte la libertad de trabajar del que quiere trabajar. Y entonces, si yo afecto la libertad, estoy cometiendo es justa causa de despido, para que me echen. Ahora, si yo soy un conductor de un colectivo que voy a la huelga y no hay transporte, ustedes no pueden ir a trabajar porque no hay transporte. Entonces yo estoy impidiendo o dificultando este derecho que ustedes tienen de ir a trabajar. Pero estoy cometiendo una injuria.
que me pueden despedir. ¿Sí? O se produzcan daños. Si yo hago la huelga de transporte y ustedes no pueden ir a trabajar, pierden el premio, tienen un daño. Y por lo tanto, ¿sí? Yo me pueden despedir porque les estoy provocando un daño. Ahora, hemos aprendido en nuestras materias que el primer fin de la huelga, ¿cuál es? Provocar un daño. ¿Por qué? Porque si yo no te provoco un daño, vos no te sentás a negociar. Si no te provoca un daño, no te sentás a trabajar. Y ahora sí termino. El despido discriminatorio, que habló Viviana. Es taxativo, como dijo ella. Nosotros hemos explicado que no puede ser taxativo porque va evolucionando con el tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo era un estudiante, ¿sí? Estos 50 años atrás, no existía el matrimonio igualitario, ni se nos ocurría el matrimonio igualitario. Entonces, esto va evolucionando, entonces no lo podés taxar. Pero bueno, suponemos esto. Incorpora como causa de discriminación la opinión gremial. Muy bien, pero no incorpora la acción gremial. Y no es lo mismo opinión gremial que acción gremial. Entonces, si yo realizo una actividad, una acción gremial, porque la ley habla de hechos o actos, ¿sí? Pongo carteles convocando a la huelga, eso es acción gremial, me pueden despedir y no es un despido discriminatorio. Con lo cual, Se contrapone. obviamente, estas normas conspiran contra estos principios esenciales del derecho internacional de los derechos humanos, y especialmente con un caso que nosotros citamos mucho en nuestras clases, que tiene que ver con la estabilidad del empleado, que es el caso de la Corte Interamericana Lagos del Campo. Pero Lagos del Campo es importante porque invoca la posibilidad de que se acuda a normas laborales en la Convención Americana, esto es así, pero en realidad se refiere a otra cosa. Se refiere el derecho al delegado a poder expresarse. Y dice, tiene el delegado, ¿sí? Se expresa, y cuando se expresa, convocando por ejemplo a la huelga, lo hace a través de con una doble finalidad. Por un lado, ejerciendo su derecho, el derecho de él a expresarse, pero además para proteger al colectivo que representa. Por lo tanto, y ahora sí termino, el derecho de expresarse, como el derecho de protesta y en la faz laboral el derecho de huelga, es un derecho que contribuye a la consolidación de la democracia. Porque en la democracia tenemos que participar todos, y especialmente tenemos que participar aquellos que no tienen voz en los órganos de representación. Lo dice Zaffaroni. Cuando uno protesta o corta la ruta, ¿por qué lo hace? Porque no tiene una banca en el Congreso. Y entonces lo que le queda es cortar la ruta. Entonces, si queremos promover modalidades o un país más igualitario, más justo, más solidario, más democrático, hay que sentar a la mesa a los que están fuera de la mesa. Muchas gracias.